una polémica porque mencionaban madres de los desaparecidos que estaban acudiendo a sus domicilios a decirles, a preguntar que si ahí vivía la persona que, bueno, que no encontraban, estaba en una lista, incluso apareció en una lista de personas vacunadas contra el COVID. Y que ellos decían las mamás, pues esto no tiene sentido porque mi hijo desapareció hace tantos años y no es posible que hoy me aparezca en una lista donde fue vacunado por COVID. ¿Va a recibir usted a las madres de los desaparecidos? Las he recibido, he platicado con ellas. En Chihuahua, por ejemplo, estuve con un colectivo de madres y las podemos recibir. El tema aquí, y sí es importante, es que no sale de la lista una persona, sea desaparecida o no localizada, hasta que no físicamente se le ve. Entonces se hacen, por supuesto, cruces de datos, que es indispensable para poder localizar a las personas en el trabajo de localización, y después se hace una búsqueda física. Entonces, cuando se encuentra en las bases de datos un registro similar, el nombre de la persona, la edad, la fecha de nacimiento, pues se busca a la persona en el lugar donde recibió una vacuna, donde se casó, donde tuvo un hijo. Si no se encuentra, pues sigue en una situación de desaparecido. Vamos a ir a una conferencia de prensa que dio Claudia Sheinbaum desde Gómez Palacio, Durango. Vamos a escuchar, ya escuchamos el intro del video donde le hacen una pregunta sobre los desaparecidos. Y es que hoy la derecha ha orquestado una campaña en contra del presidente López Obrador diciendo que el presidente está desapareciendo los desaparecidos de la lista de los desaparecidos. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia. Por ahí vamos a contestar todas las preguntas, nada más vamos a darle un poco de orden a las preguntas. Gracias. Candidata Antonio Gaitán de Canal 15, Notigram Durango. En 2022 se rescató la empresa Altán Redes para el tema de la cobertura de Internet en el país. En ese momento se hablaba de una cobertura del 70%, ignoro que tanto se haya logrado avanzar, sobre todo en comunidades rurales. ¿Cuál es su visión sobre lo que viene siendo el uso del Internet en tema educativo y también como una herramienta para detonar la economía en zonas alejadas, que parece, bueno, el caso de Durango, que es muy grande, muy complejo, muy agreste, es muy complejo lograr el servicio? ¿Cuál será su proyecto para lograr el 100%? Si lo hará a través del propio Altán, buscará pequeños empresarios que den la última milla, que no sea un tema de monopolio. Y aprovechando esta misma pregunta, ahorita mencionamos el tema del nearshoring, la necesidad del inglés en la formación de los estudiantes para que puedan entrar también a este mundo global. Sí. Sobre lo primero, las empresas privadas no han entrado a estas zonas alejadas porque no lo consideran rentable. Pero nosotros consideramos que el acceso al Internet debe ser un derecho. Así lo hice en la ciudad. Llegamos a ser la ciudad más conectada de todo el mundo, con 34,000 puntos de Wi-Fi gratuito. Y para las regiones alejadas en nuestro país, caso también Durango, pues si no es a través de la propia Comisión Federal de Electricidad y sus líneas, que está ya vinculado con la adquisición de la empresa Altán, no habría posibilidades, porque de por sí las empresas privadas por eso no han entrado a esas zonas. Entonces nuestro objetivo es continuar el proyecto de Internet para todos, y al mismo tiempo, lo dije en el Zócalo, hasta el 2027 hay la posibilidad de subir otro satélite mexicano, y nuestro objetivo es que lo hagamos, porque eso va a potenciar las posibilidades del Internet. Sí, yo he planteado que necesitamos hacer Mi proyecto educativo es muy ambicioso y tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. La educación particular está permitida y estamos totalmente de acuerdo, pero la educación particular es para quien la pueda pagar. La obligación del Estado es la educación pública. Desde la educación inicial, que no le llamo yo estancias infantiles o guarderías, porque las guarderías pues quedan en el pasado, porque no se trata de guardar a los bebés o a los niños pequeños, y las estancias infantiles se pervirtió totalmente en el periodo de Calderón. Entonces, desde impulsar la educación inicial para apoyar además a las madres trabajadoras, hasta la universidad, es un proyecto educativo ambicioso. Una de las áreas importantes es el fortalecimiento de la educación media superior, más allá incluso del aprendizaje del inglés.
porque tenemos 23 sistemas de preparatoria en el país de educación media superior, algunos federales, algunos estatales, no se hablan entre sí, los trabajadores de la educación media superior tienen salarios muy diversos, algunos que ganan muy poquito, en general ganan poco, pero hay unos que todavía ganan menos y siguen trabajando por horas, aunque tengan medios tiempos o tiempos completos. Y es muy importante que la educación básica, la salida de secundaria, esté vinculada a la educación media superior. Cuando llegan los jóvenes a la educación media superior, se dice que vienen mal preparados de la educación básica, pero en realidad es que son sistemas que están separados y nosotros queremos juntarlos. Entonces va más allá de un idioma, lo que nosotros queremos es fortalecer la educación media superior y su vínculo con la capacitación asociada a pues, la relocalización de empresas que está llegando a nuestro país. Entonces es uno de los proyectos más importantes. Gracias. Rodrigo Reyes, Posta Durango, adelante. Doctora, muy buenas tardes. Mi pregunta va enfocado en lo siguiente. Durango, de la última década hacia acá, ha tenido un problema relevante en las cuestiones del suicidio. No sé si es un tema a la que usted esté familiarizada. Yo la vengo siguiendo desde el primer día, lo cual me da mucho gusto, porque veo sus propuestas muy incipientes, como la de las y los jóvenes unen a México. Yo sé su preocupación y la importancia que tiene por los jóvenes. Es algo en lo que me gustaría que nos ampliara, nos sondeara desde el punto de vista si se va a focalizar, si se va a atender el tema, porque no nada más es algo exclusivo de Durango. Durango, en el último año, 2023, tuvo aproximadamente entre 166 y 167 muertes por autolesión. El vecino estado de Coahuila tuvo aproximadamente 325 muertes. Creo que es un problema importante, y más por lo que usted acaba de tocar del tema de la educación, porque en eso va, de la básica a la media superior y hasta la superior, porque los jóvenes se están autolesionando de los 20 a 29 años con mayor, se están autolesionando más, por así decirlo, ¿no? Esa es la pregunta, porque sé que usted está enfocada y ocupada en ese tema. Sí, mañana presentamos el programa de salud. Se llama República Saludable o República Sana. Nuestro proyecto de los 100 puntos que presentamos en el Zócalo está dividido en 14 y cada área le llamamos República Soberana, República para el Campo, en este caso es República Sana. Y ahí está incluida la salud mental y también el tema de las adicciones, que también es importante en Durango, en todo el país, en algunas regiones mucho menos, pero en algunos estados como Durango, como Guanajuato, por ejemplo, hay un tema importante de adicciones. Entonces nosotros lo planteamos dentro de las dos áreas, tanto en el sistema educativo, porque de ahí tiene que venir el apoyo psicológico, de detección de problemas, hasta también fuera de la escuela, que atienda a los jóvenes. Marina aquí cuando hizo su campaña era una de las propuestas más importantes, hemos platicado mucho y la vamos a llevar a cabo a nivel nacional. El objetivo, además después de la pandemia, por el aislamiento también se generaron algunos problemas de salud mental. Entonces el objetivo es que la salud sea amplia desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja y en ese espacio está, por supuesto, la salud mental. Muchas gracias, doctora. Gracias. Iván Herrera, Imagen Laguna. Doctora, bienvenida. Un tema que sabemos que en la comarca lagunera se ha estado manejando y abanderada precisamente por la oposición, resaltando que ellos llevaban la seguridad al estado de Coahuila. En el tema de propuestas, ¿qué hay que hacer a nivel nacional para que se tenga ese cambio positivo en el tema de seguridad y en el tema de carreteras? Porque también es un tema que ellos han estado mencionando que no se ha tocado el presupuesto. ¿Nuevas carreteras, dices? Meterle recurso a carreteras. Sí. No se nos debe olvidar nunca cuándo fue que la inseguridad tomó las calles, el campo en nuestro país. Y fue la guerra contra el narco. Que apenas comenzamos a disminuir los delitos. Imagínense la irresponsabilidad. No solamente de decretar una guerra contra el narco, sino además de poner al frente de esa guerra a un personaje vinculado con el narco, que hoy está preso en Estados Unidos. Entonces ahí surgieron los problemas de inseguridad, no solo de La Laguna en su momento, sino de muchas regiones del país. Aquí en La Laguna, hace algunos años, decidieron empresarios y autoridades estatales, federales, implementar un modelo
digamos, metropolitano que esté por encima de los estados, que fue muy exitoso. Si ustedes se fijan, pues es un poco el modelo que estamos planteando. ¿En qué sentido? La Guardia Nacional tiene que consolidarse. La Guardia Nacional es una institución que apenas tiene escasos 4 años. Tiene que consolidarse no solamente como una Guardia Nacional, sino también en las labores no solo de patrullaje, sino también de cercanía con la ciudadanía y de primeros respondientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues detenciones en flagrancia con su informe policial homologado que lo lleven al Ministerio Público. Pero además tenemos que fortalecer las otras instituciones y su coordinación. Aquí en esta zona, pues lo que resultó muy importante fue la coordinación. Y es justamente en donde nosotros estamos poniendo énfasis, la coordinación entre los poderes, o por lo menos la Fiscalía, aunque sea parte del Ejecutivo y tiene autonomía. Entonces tiene que haber coordinación de las policías estatales, de la Guardia Nacional, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, que son quienes abren carpetas de investigación y piden órdenes de aprehensión a un juez, y con el Poder Judicial. Y que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de construcción de la paz. Porque es muy fácil decir, es un asunto del presidente, del gobernador o del presidente o presidenta municipal, que sí hacen en algunos casos su trabajo, en otros casos no tanto. Pero las fiscalías y el Poder Judicial tienen una responsabilidad. Entonces, por eso nosotros hablamos de la coordinación. Sí, en estos temas de República, en los 14 puntos, uno se llama República Conectada y tiene que haber desde caminos rurales, que hay que seguir manteniéndolos y ampliándolos, los caminos artesanales que hizo el presidente, terminar en Oaxaca, en otros estados y llevarlos a otros lugares, y también el mantenimiento de carreteras y nuevas carreteras y nuevos trenes de pasajeros y el potencial de distintos puertos en el país. Gracias. Continuamos con Sergio Mendoza, El Sol de la Laguna. Sergio. Hola, candidata, buenas tardes. 3 temas así rápido, para no detenerla mucho. El primero, los colectivos de búsqueda, mujeres que buscan a sus desaparecidos en todo el país, puntualmente aquí en la región lagunera de Durango, tienen mucha inquietud y zozobra respecto a lo que ha trascendido a nivel nacional de que está desmantelándose lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda. En ese tema, ¿qué tiene en su agenda, candidata? Sí, no se está desmantelando la Comisión Nacional de Búsqueda. Cambio de titular, es distinto. ¿Qué es lo que ha estado presentando el presidente en las mañaneras sobre desapariciones y búsqueda? Porque es que sí se ha trabajado y hay que acercarse a los colectivos igual. Es muy importante distinguir entre desaparición y no localización. Por eso se habla de registro de personas desaparecidas y no localizadas. Y les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se decía que había cerca de 30,000 desaparecidos. Yo decía 25,000, entre 25,000 y 30,000, no recuerdo en este momento el número. Y yo siempre dije como jefe de gobierno, si esto fuera una realidad, pues sería un movimiento de 30,000 personas con sus familias. Entonces nos metimos a ver, aparte de recibir a los colectivos, qué estaba en esa lista. E hicimos una primera búsqueda que tiene que ver con bases de datos, que es uno de los temas que vamos a fortalecer. Porque, por decirles algo, las bases de datos del registro civil a veces pasan a CONAPO y no siempre pasan a CONAPO y están actualizadas. Puede ser una persona que decidió voluntariamente separarse de su casa, se presenta la denuncia en la fiscalía, después aparece y no se regresa a la fiscalía, o sencillamente no quiso regresar a su casa, que sería el caso de no localizado, o personas desaparecidas por la delincuencia organizada. Entonces se está trabajando la comisión de búsqueda y hay que fortalecerla. Porque había una polémica porque mencionaban madres de los desaparecidos que estaban acudiendo a sus domicilios a decirles, a preguntar que si ahí vivía la persona que no encontraban, estaba en una lista, incluso apareció en una lista de personas vacunadas contra el COVID. Y que ellos decían las mamás, pues esto no tiene sentido porque mi hijo desapareció hace tantos años y no es posible que hoy me aparezca en una lista donde fue vacunado por COVID. ¿Va a recibir usted a las madres de los desaparecidos? Las he recibido, he platicado con ellas. En Chihuahua, por ejemplo, estuve con un colectivo de madres
y las podemos recibir. El tema aquí, y sí es importante, es que no sale de la lista una persona, sea desaparecida o no localizada, hasta que no físicamente se le ve. Entonces se hacen, por supuesto, cruces de datos, que es indispensable para poder localizar a las personas en el trabajo de localización, y después se hace una búsqueda física. Entonces, cuando se encuentra en las bases de datos un registro similar, el nombre de la persona, la edad, la fecha de nacimiento, pues se busca a la persona en el lugar donde recibió una vacuna, donde se casó, donde tuvo un hijo. Si no se encuentra, pues sigue en una situación de desaparecido. Pero evidentemente hay que atender la causa de las desapariciones y al mismo tiempo hacer la búsqueda. Claro, en el mismo tema de seguridad, ya para terminar, ¿no le parece que atender las causas no le ha alcanzado al gobierno, candidata? Y pues bueno, la crisis de inseguridad que hay en algunos estados de la República, no en todo el país obviamente, no está alcanzando, dándole seguimiento a lo que mi compañero le preguntaba también. Sí. A ver, se puede contestar de diferentes maneras. A ver, no sé si tienen la gráfica, Pau, de percepción en las principales ciudades del país y luego de la ciudad. El último informe que da el Gabinete de Seguridad en la mañanera habla de una reducción de los homicidios del 22%. No se nos debe olvidar que con Calderón y Peña fue un aumento de más del 300%. Entonces, toma el gobierno el presidente, hay una, digamos, ya no hay crecimiento y comienza a disminuir. Es falso que el presidente solamente esté hablando de atención a las causas. Y también es falso, doloso, decir que el presidente tiene una política de abrazo a los delincuentes. Jamás lo ha dicho. Además, nunca ha sido así. Vean nada más el informe de seguridad del presidente cada 15 días. ¿Cuál es la primera sección? Cero impunidad. Y ahí se muestra detenciones, se muestra incautación de droga y otros temas que tienen que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad. Entonces nosotros hemos planteado que la política tiene que ver con atención a las causas, que no puede minimizarse. Y no se nos puede olvidar que quien le cerró la puerta a los jóvenes en este país fueron el PRI y el PAN, que hoy están juntos y se llama PRIAN. El neoliberalismo, que fue un sistema doloso contra los jóvenes, un sistema que cerró la puerta de las escuelas. Imagínense ustedes que hoy están saliendo como médicos residentes, el doble de lo que salían en 2018. Porque esta política de que si cerramos el ingreso vamos a tener médicos de excelencia. No, si cierras el ingreso no vas a tener médicos especialistas. Y eso fue lo que hicieron en el periodo neoliberal. Calderón llegó a hablar de daños colaterales a la población civil. Se le cerraron la puerta a los jóvenes de la educación, de la cultura, del deporte, y los orillaron a involucrarse con bandas delictivas, a adicciones o a buscar un camino en Estados Unidos. Entonces, claro que la atención a las causas sigue siendo y seguirá siendo un tema central. ¿A quién abrazamos nosotros? A las y a los jóvenes, a la población. A la delincuencia hay que seguir trabajando en la cero impunidad. Y por eso digo que es un tema no solo de los ejecutivos, sino también de la Fiscalía y del Poder Judicial, que no pueden lavarse las manos frente a esto. Esta es la percepción de inseguridad nacional. Me parece el mejor ejemplo de que esta idea de que ha aumentado la inseguridad no es tal. Sí sigue habiendo problemas, nadie dice que no hay problemas, claro que hay problemas. Y el principal problema está en Guanajuato, un estado gobernado por el PAN. Entonces, ahí es el salario medio más bajo del país y el mayor número de adicciones. Esta encuesta es una encuesta del INEGI que salió hace unas semanas. Todos confiamos en el INEGI y en sus encuestas, es una institución autónoma que tiene la misma metodología. Desde 2013, permítame, fíjate, la percepción de inseguridad en las ciudades del país en el 2018, 77%, 76.8%. La percepción de inseguridad en las principales ciudades del país en el 2023. Estas son fotografías que se hicieron en el 2018 y en el 2023.
Eso es lo que las personas contestan, ni siquiera es el número de delitos, sino cómo se sienten las personas. Regrésame la anterior, por favor. Y pasó del 76.8% al 59.1%. ¿Todavía es alto? Sí, todavía es alto. Y por eso nos va a tocar continuar esa reducción y acelerar esa reducción. Pero es importante, que claro que no, por supuesto nos ocupa, porque no es un asunto de preocupación, nos ocupa la estrategia de seguridad para el próximo sexenio para poder seguir disminuyendo los delitos. Y claro que lamentamos cada pérdida humana y cada delito que se comete contra una persona. Pero lo que no podemos es decir que estamos peor que en el 2018. No es así. Lo dicen los datos y los dice la percepción de la ciudadanía. Miren este dato en la Ciudad de México, donde yo goberné. Cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México, la percepción era de 92.3% de las personas que pensaban que vivían en una ciudad insegura. Yo dejé la ciudad con 55.3%. Claro que hay una reducción no solo de los delitos, sino de la percepción. Todavía la mitad de la gente se siente insegura, hay que seguir avanzando. Y a eso nos vamos a dedicar el próximo sexenio. Gracias. Norma Huizar, adelante. Gracias, Norma Huizar de Unión Radio. En Durango tenemos aproximadamente 150,000 mujeres que encabezan su hogar porque sus hombres se fueron a Estados Unidos por la falta de trabajo y oportunidades en Durango. Esa sería la primera. Y la segunda, en La Laguna hay muchas fábricas que hacen materiales y hay una alta contaminación. Se está solucionando ya el problema del agua gracias al presidente, pero ¿qué haríamos en eso que usted es experta en el tema de ambiente? Gracias. Sí. Perdón, me quedé con la de ambiente. La primera es la... La primera es hay 150,000 mujeres que encabezan sus hogares porque los hombres Hay que migran. apoyar a las familias. 8 millones de mexicanos y mexicanas salieron en la época nada más de 2000 al 2018. 8 millones. Porque no encontraban opción de vida, principalmente jóvenes. Entonces, por eso digo que es muy distinto cerrarle la puerta a los jóvenes y abrirle la puerta con derechos. Porque no es oportunidad, es derecho. Los jóvenes tienen derecho a una vida digna, de educación, de cultura, de deporte y de empleo, y de un buen salario, y de poder tener a sus familias con dignidad y bienestar. Y además son héroes y heroínas, como dice el presidente, porque además de la aportación en las remesas a sus familias, que es muy importante para el país, sostienen la economía de Estados Unidos. Pero evidentemente pues hay que apoyar a las mujeres que lo requieran. Yo traigo un programa que se llama, que es apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, entre otras razones para reconocerle su opción, y además hay que generar centros de educación inicial para que las mujeres también puedan tener la oportunidad de salir a trabajar si así lo desean. Sobre la contaminación, hay, digamos, varias fuentes de contaminación, una al aire y otra al agua, al suelo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se hacen inventarios de emisiones. Entonces, se mide cuál es la contaminación que generan las distintas fuentes y sea que estén cumpliendo con la norma, pues hay que revisar la norma, y si no cumplen, pues tienen que instalar los equipos que se tengan que instalar para poder reducir las emisiones. Gracias. Continuamos con Dalila Sarabia, Animal Político. Bienvenida. Ahí está. Buenas tardes. Preguntarle, ayer por la noche la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión dio a conocer un comunicado en el que llama a sus agremiados a no transmitir la hora nacional. Esto luego de que la Comisión de Quejas del INE resolviera que en este programa no se está llevando este procedimiento de equidad con respecto con sus otros competidores rumbo a la presidencia. Preguntarle, ¿qué es su comentario al respecto, por favor? Creo que emitieron otro comunicado hoy, ¿no? Que la CIRC emitió otro comunicado el día de hoy, en donde dice que defina el tribunal, o sea, que defina la siguiente instancia, para ver si realmente hubo alguna difusión de algo que se considerara que está fuera del momento electoral. Entonces, pues hay que revisarlo. Este tipo de resoluciones por parte del INE, quejas de la oposición particularmente sobre ello, ¿considera usted que son un bloqueo, intentan bloquear su candidatura, su campaña en estas semanas que llevamos? Pues hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así.
Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son evidentemente bots, comprados desde el extranjero, donde hay pruebas, en la red X dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la hora nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. Entonces, pues tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que por lo menos en este caso están mostrando. Entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo. ¿Algún mensaje a la Cámara y a las estaciones agremiadas de cara a lo que será que se pueda publicar o se pueda transmitir o no la hora nacional por la noche? Pues que defina el tribunal. Oiga, rapidísimo, ¿nos puede dar algún comentario ayer su reunión con los trabajadores de Altos Hornos? ¿Cuáles fueron sus peticiones? ¿Hubo algún acuerdo, por favor? Sí, pues ellos tienen una situación muy difícil frente al cierre de la empresa, desde trabajadores jubilados que nunca recibieron su finiquito, sus jubilaciones, hasta los trabajadores que estaban en labores y que hoy pues no están recibiendo ninguna percepción, producto de de corrupción. Altos Hornos es como de los ejemplos de la corrupción del neoliberalismo. Una empresa que funcionaba, que decide privatizar Salinas de Gortari y que durante años la saquearon, y con adeudos y adeudos y adeudos y adeudos a distintas instituciones públicas y privadas. Entonces, ¿qué les planteamos? ¿Qué les plantea? Que pudiéramos hacer una comisión, no me corresponde ahora a mí personalmente resolverlo en este momento, pero sí poder hacer llegar una carta al secretario del Trabajo. Se formó una comisión, está ahí Alfonso Ramírez Cuellar, que pueda, porque su sindicato pues era un sindicato también muy vinculado a la empresa, entonces ahora tampoco está defendiéndolo, fuera del sindicato minero, que es otra cosa. Entonces por eso pues planteamos asesorarlos para poderlos llevar a la Secretaría del Trabajo, y en realidad tiene que atenderse de varias maneras. Uno, digamos, el tema de emergencia, que son cerca de 15,000 familias que no están recibiendo percepciones, y qué ayuda se les puede dar. Por otro lado, la asesoría legal o el apoyo que se pudiera dar a los trabajadores, y por otro lado, pues la solución de fondo de Altos Hornos, que si es que algún empresario quiera retomar esta empresa, y también pues que haya justicia, porque lo que no puede ser es esta corrupción y que no haya la justicia. Entonces, el dueño de Altos Hornos pues está hoy con orden de aprehensión y liberado, y está en otro país. Gracias. Continuamos con Carlos Navarro, El Heraldo. Buenas tardes a todos y todas. Doctora, en la mañana se reunió con empresarios. ¿Qué le dijeron estos empresarios de Coahuila que, pues bueno, están acostumbrados a más de 90 años del PRI en Coahuila? Sí, fue una reunión con empresarios grandes y medianos, fue una pequeña reunión. Y hablamos mucho del tema del agua, de la seguridad, de cómo atendieron el tema de la seguridad en la laguna. Hablamos del tema del agua, algunos de ellos son ganaderos, lecheros. Entonces hablamos del tema de la distribución del agua, y hablamos en general del país, de cuál es nuestro proyecto hacia adelante. Gracias. Y también preguntarle, hace unos días en la Cámara de Diputados se atendió el tema de las terapias de conversión. Todo el PAN votó en contra. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, pues me parece mal que hayan votado en contra. O sea, las terapias de conversión es como si la diversidad sexual fuera una enfermedad, y no lo es. Entonces, lo que estaba planteado en la ley son estos centros en donde se incorporan algunas personas de la comunidad LGBT o personas LGBT y quieren convertirlas a otra cosa. Y entonces eso lo pasamos en la ley en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Y en este caso, además, fíjense, es lo que a veces digo también en los eventos. Votan en contra de la pensión adulto mayor, pero ahora resulta que todos están de acuerdo con la pensión adulto mayor. Votan en contra de que desaparezcan, de que se prohíban estos centros de conversión, y ahí ves a los candidatos del PAN en la ciudad diciendo no, que son el PAN, pero ellos no. Entonces, pues pónganse de acuerdo, ¿no? En nuestro caso, en Morena, lo que se define se vota, porque hay una posición
de respeto a la diversidad de todo tipo, incluida la diversidad sexual. ¿Hay hipocresía de su parte? Digamos que hay mentira, porque se están presentando no con lo que piensan, porque también en las terapias de conversión en la Ciudad de México votaron en contra. Entonces, así como dicen que están a favor de que aumente el salario mínimo cuando ellos son responsables de la caída del salario mínimo en nuestro país, ellos nunca cumplieron y no van a poder cumplir al pueblo de México. Y en particular en este caso, que digan la verdad, que digan lo que piensan, que no simulen, para que la ciudadanía pueda tomar una decisión a partir no de lo que simulan que piensan, sino de lo que realmente piensan. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Carlos Domínguez, Nación 14. Es el último que tenemos que ir al evento. Gracias. Buenos días, buenas tardes, doctora. Candidata, hace un par de días la candidata del Frente Opositor anunció un incremento millonario en los recursos que uno de sus partidos aliados le autorizó, pues asegura que no le alcanza para hacer su gira por el país. La señaló usted de tener el apoyo del gobierno federal y de los gobernadores de Morena, por eso no batalla en este sentido. Preguntarle cómo van los gastos de su campaña y cuándo nos podría dar un informe, como lo hacía en el proceso interno y la precampaña, doctor. Sí, se puede dar un informe de inmediato. Ustedes pueden ver nuestra campaña. ¿En qué se sustenta? Esencialmente en eventos en los 300 distritos electorales. Sí tomamos una decisión, recorrer territorio y pisar el mayor número de lugares posibles. Esa fue la decisión que tomamos para hacer la campaña. Y en ese proceso también visitar empresarios, académicos y distintos sectores de la sociedad. Pero no tenemos una campaña de grandes gastos. Andamos en una camioneta que no es de lujo, no andamos en camiones especiales, o sea, es una camioneta. Y lo que sí tenemos son muchísimos voluntarios, muchísimos, que tocan casa por casa para impulsar nuestro movimiento. En otra pregunta, doctora, su opinión sobre que uno de los moderadores del debate se lanzó fuertemente contra la reintegración del doctor Hugo López-Gatell a la administración del presidente López Obrador, calificando este hecho como recogerlo de la basura. ¿Puede alguien que se refiere así de un funcionario identificado con la 4T ser moderador de un debate? Usted es hoy la máxima representante de este movimiento de transformación, doctor. Sí, no me pareció lo que dijo. Esta denostación a una persona, puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace, y luego aparte querer ser imparcial en un debate, pues sí es importante que se revise, ¿no? Gracias, doctor. De todas maneras vamos a ganar el debate, aunque él sea el moderador. Precandidato de Morena en Puebla. Su opinión sobre esta violencia en la política que no se detiene en este proceso electoral, uno, y dos, ¿cuál es la apreciación que tiene de los estados del noreste que visitó tras haberse reunido con diferentes sectores, haber encabezado mítines y todo? ¿Cómo ve a Tamaulipas? ¿Cómo ve Nuevo León? ¿Cómo ve a Coahuila? ¿Cómo ve La Laguna? Sí, por supuesto lamentamos la muerte de los candidatos, precandidatos. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo? Y es importante. Hay zonas del país en donde se da esa situación y es importante que se pida el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que el INE trabaje con la Secretaría para que se pueda dar la vigilancia necesaria el día de la elección. Pero eso no impide que la elección va a ser una elección democrática y de mucha participación, y una elección pacífica. Vamos a ganar, por supuesto, Tamaulipas, que ya lo ganamos en el 22, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar Durango. De acuerdo a los últimos procesos electorales, donde ha arrasado todas las elecciones. Lo dicen las encuestas y lo dice la percepción que yo tengo, no solamente en los eventos, que uno diría, bueno, pues es que van simpatizantes de Morena. No, si llegamos al aeropuerto, en un lugar, en otro, es realmente un movimiento social que ya se generó.
alrededor de la candidatura. Nosotros venimos de un movimiento social y ese movimiento social solo se genera en el pueblo de México con alegría y con impulso y esperanza a que siga la transformación. Y eso está en todo el país. Muchas Gracias a todos y a todas. Le agradecemos. Gracias, doctora.